El tema del que vamos a hablar es sobre los efectos de las disposiciones en el TEMEC para el mercado laboral, en específico en la industria automotriz. Este tratado es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TELECAN. Este tratado entra en vigor el 1 de julio del 2020. En dicho sector fue donde se encontraron más cambios. Algunos de ellos son que el 75% de su valor deberá ser alguno de los países del TEMEC, en contraste con el TELECAN, que exigirá el 62.5%. Por otra parte, el 70% de la serie del aluminio del automóvil tendrán que provenir de Norteamérica, ya sea de Estados Unidos o de Canadá, además de que el valor del 40% del automóvil y del 45% en el caso de las camionetas serán elaborados por trabajadores que ganen al menos $16 por hora. Este fue un cambio muy significante que no fue muy beneficioso para México. Continuando con la presentación, me presento, mi nombre es Dalia Amanda López Vargas y seguimos con el tema de las importaciones de la industria automotriz mexicana. Como se puede observar, tenemos aquí lo que es una tabla y una gráfica que quiere decir sobre el valor de las importaciones provenientes de México. Esto se va a comparar desde el 2016 hasta el 2020, contando con Estados Unidos de América, Canadá y el resto del mundo. Tenemos primero lo que es pues el valor del 2016, comenzando con Estados Unidos. Empezó con un total de $73.676.226. 2017 con $82.602.628. Para el 2018 contó con $92.932.912. Para el 2019 con 100.597.804. Y ya para el 2020 fue un total de $83.573.849. Ahora, la diferencia que tuvo entre el 2019 y 2020 se puede ver que fue una gran diferencia. La diferencia fue $17.023.955 y en un momento más se explicará la razón por la cual bajó. Continuamos con Canadá. Empezó en el 2016 con un total de $4.768.932. Para el 2017 con $5.100.047. En el 2018 con $6.120.380. En el 2019 con un total de $5.505.712. Y para el 2020 con $4.165.247. En esta la diferencia de lo que bajó fue un total de $1.340.465. Y luego pasando a lo que es el resto del mundo, comenzando el 2016, fue con $110.653.987. En el 2017 con $112.576.433. 2018 con $115.509.368. Para el 2019 un total de $121.285.877. Y para el 2020 con un total de $100.712.177. Y atiendo con la gráfica que se puede observar un poco más claro las importaciones. Tenemos los respectivos países, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, y se puede ver cómo es que se mantenían. Estuvieron altos y bajos, pero para eso en 2020 todos tuvieron una baja, algunos mayores que otras, pero todo esto comenzó a causa de la pandemia del COVID-19. Fue cuando todos los países y las empresas de la industria automotriz se vinieron abajo, y por las nuevas restricciones del TEMEC. Continuando con la siguiente tabla y su respectiva gráfica, tenemos el valor de las importaciones que son provenientes de Estados Unidos. Tenemos México, Canadá y el mundo. Comenzamos en el 2016 con $20.473.298. Para el 2017 se cuenta con $21.798.327. En el 2018 con un total de $22.153.042. 2019 con un total de $21.398.437. Y en el 2020 con un valor de $15.878.897. La diferencia de su reducción fue de un total de $5.519.540. Pasando a Canadá, en 2016 tuvo un total de $49.458.592. 2017 con $50.335.987. Para el 2018 $52.277.474. Para el 2019 con $51.219.127. Y para el 2020 con $37.442.497. Con su respectiva diferencia que fue de $13.775.140. Y luego tenemos lo que es el mundo. El 2016 empezó con $117.489.634. Para el 2017 con $124.792.356. Para el 2018 con $130.630.673. 2019 con $133.040.764. Y para el 2020 con $105.158.056.
y con una diferencia de 27.882.708, ¿no? Igual que anteriormente tenemos nuestra respectiva gráfica que se muestra de una manera más clara respecto a los años 2016 a 2020. Se ve que fue subiendo la cantidad, pero para el 2020 fue cuando todo se vino abajo. Y finalmente, para terminar de importaciones, tenemos el valor de importaciones provenientes de Canadá, tenemos el país de Estados Unidos, México y el resto del mundo. Comenzaba en 2016 con 54.587.124, 2017 con 54.890.758, 2018 con 55.923.940, para el 2019 con 55.428.408 y pasó al 2020 con 41.150.108, siendo una diferencia de 13.668.208. Continuando con México, tenemos en el 2016 un total de 992.741, 2017 con 1.006.189, 2018 con 1.017.042, 2019 con 913.269 y para el 2020 un total de 830.078 y su diferencia siendo de 83.191. Y aquí tenemos la respectiva gráfica de igual manera. Puedo observar nuestras respectivas fechas con nuestros respectivos países con sus cantidades que tuvieron de importaciones en los respectivos años y que fueron subiendo la mayoría hasta que se vinieron abajo. De respecto a las importaciones, como conclusión tenemos que, fueron aumentando conforme el año una buena cantidad, dependiendo del país y de los años, pero que realmente se puede notar es que en el 2020 hubo un descenso. Debido a lo del COVID, ¿no? La crisis mundial generada a partir del COVID-19 ha expuesto varios desafíos para el sector automotriz. Entonces aquí se vinieron afectados todas estas industrias principales. Y por lo visto fue lo que empezó a ver en el 2019 y debido empezaron a cerrar todas las empresas y compañías de la industria automotriz por un tiempo, temporalmente, hasta que fuera realmente seguro volver a abrirlo. Entonces eso generó un gran cambio respecto a las importaciones y además por todo esto de las nuevas reglas respecto al TEMEC. Ahora, prosiguiendo con las exportaciones de la industria automotriz mexicana, ahora tenemos el valor de las exportaciones provenientes de México, ¿no? Tenemos Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Comenzando con Estados Unidos, tenemos en el 2016 que contó con 73.676.226, para el 2017 con 82.602.628, para el 2018 con 92.932.912, 2019 con 100.597.804 y para el 2020 con 83.573.849, siendo una diferencia de 17.023.955, que es comparándose con el año anterior de 2020, que sería el 2019. Después tenemos a Canadá, que en el 2016 contó con 4.561.122, para el 2017 con 4.813.791, para el 2018 con 6.120.380, para el 2019 con 5.505.712 y para el 2020 con un total de 4.165.247. Con su respectiva diferencia de 2019 al 2020 fue un total de 1.340.475. Y tenemos el resto del mundo, que el 2016 fue con 88.082.769, 2017 con 102.739.526, para el 2018 con 115.509.368, para el 2019 con 121.285.877 y para el 2020 con 100.712.177. Con una diferencia, haciendo comparación del 2019 al 2020, fue de 20.574.700. De igual manera tenemos nuestra gráfica que se puede ver de una mejor manera cómo están distribuidos estos años con sus respectivos países, cómo es que fue subiendo, se mantuvieron por varios años, pero notando que en el 2020 fue cuando bajó más las exportaciones de vehículos automotrices, contando con sus respectivas cantidades, empezando desde el 0 hasta más de 100 millones. Continuando con las valores de las exportaciones provenientes que son de Estados Unidos, contamos con México, Canadá y el resto del mundo. Comenzando con México, tenemos, recordando 2016 a 2020, México en 2016 contó con 21.399.327, 2017 con 21.180.252, 2018 con 22.153.042, 2019 con 21.398.437 y para el 2020 con 15.878.897.
Su diferencia comparando 2019 con 2020 fue de 5.719.540. Continuando con Canadá, el 2016 contó con 48.442.221, 2017 con 51.745.784, 2018 con 52.267.464, 2019 con 51.119.127 y 2020 con 37.443.497, con una diferencia de 2019 a 2020 de 13.775.630. Y el resto del mundo tenemos 2016 con 124.702.177, 2017 de 130.394.073, 2018 con 130.130.673, 2019 con 133.040.764 y el 2020 con 105.158.056, con su diferencia de 27.882.708. Y contamos con nuestra respectiva gráfica, se puede apreciar de una mejor manera con México, Canadá, el resto del mundo, con sus fechas. México siendo uno de los países un poco más bajos, Canadá subiendo, y ya tenemos el resto del mundo. Como es que se mantuvieron, estuvieron subiendo más, cuando en el 2020 se vino todo abajo. Y por último tenemos el valor de las exportaciones provenientes de Canadá. Contamos con esta gráfica y nuestra respectiva tabla donde se puede apreciar los años y nuestras cantidades del 0 hasta el más de 60 millones, ¿no? Con colores que se pueden apreciar, con todo esto que ha avanzado, con todo lo que ha disminuido, como anteriormente. Tenemos aquí Estados Unidos, México y el resto del mundo, de 2016 al 2020. Aquí empezamos con Estados Unidos, el 2016 con 60.089.558, 2017 con 58.075.432, 2018 con 55.223.940, 2019 con 55.428.408 y en 2020 con 41.650.120. Luego tenemos a México con 2016 1.314.600, 2017 con 58.775.432, 2018 con 55.223.940, 2019 con 55.428.408 y en 2020 con 41.750.120, con una diferencia de 120.678.288. México con el 2016 de 1.214.600, 2017 con 980.435, 2018 con 1.017.042, 2019 con 913.269 y en 2020 con un total de 830.078, con una diferencia de 83.191. Y por último tenemos el resto del mundo, empezando con 2016 con 64.285.566, 2017 con 62.375.408, 2018 con 60.486.099, 2019 con 61.438.011 y en 2020 con 46.173.510, con una diferencia de 15.264.511. Entonces, como conclusión, para las exportaciones, fue que, bueno, pues como se podrá notar, al igual que las importaciones, he estado de una manera muy similar. Se ve como a partir de los años va subiendo la cantidad respecto a las exportaciones e importaciones a los diferentes países con sus respectivas empresas. Pero en 2020 es cuando se puede notar ese gran cambio por el cierre de las actividades económicas no esenciales, como una forma de frenar pues la expansión del COVID-19, y provocó que las exportaciones mexicanas cayeran en niveles históricos, comenzando aquí más que nada siendo los meses de abril y mayo, donde se registraron los altos desplomes, ¿no? Sin embargo, pues estas ya comenzaron a abrirse cuando fue ya más que nada un poquito más adelante. Así que de igual manera, más que nada, hubo muchas cifras negativas de la industria automotriz mexicana a partir de 2019, que fue a finales de año, cuando se logró registrar el COVID-19. La recuperación de las cadenas de valor y proveedurías están en franca recuperación pese a la pandemia, y como vemos, toda esta reactivación como la entrada en vigor del TMEC le está dando oxígeno a la industria exportadora del país. Para darle seguimiento a nuestra presentación, continuaremos calculando el índice de ventaja comparativa revelada específico en el sector automotriz. La fórmula para este índice es la que tenemos aquí en pantalla. Este índice es utilizado para analizar las ventajas o desventajas de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales o con otros grupos de países. El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo será un déficit y un índice positivo quiere decir que es un superávit en el total del comercio y se expresa ventaja ya sea un superávit o desventaja siendo un déficit en los intercambios comerciales. Aquí realizamos nuestro cálculo de la ventaja comparativa revelada de los vehículos entre México y Estados Unidos. Este índice cuando es mayor a 0 indica que existe un sector competitivo con potencial, y en cambio un índice negativo de un sector
quiere decir que es carente de competitividad frente a terceros mercados. De igual manera realizamos el cálculo de nuestro índice de Balazs respecto a nuestros 3 países, que son Estados Unidos, México y Canadá, que son los que integran el tratado que estamos estudiando. Este indicador de Balazs mide el grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro, contra la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el mundo. La fórmula que vemos aquí es cómo podemos calcular nuestro índice de Balazs. Nosotros lo calculamos y lo vamos a mostrar a continuación. Para la interpretación de este resultado tenemos que entre 0.33 y 1 existe ventaja para el país. Si es menos 0.33 y está entre menos 1 también existe desventaja para el país. Entre menos 0.33 y 0.33 positivo existe tendencia hacia un comercio intraproducto. En este caso tenemos una ventaja para el país debido a que es mayor a 0.3 y está entre el 1 positivo. Para este otro cálculo decidimos utilizar el índice de Trade Overlap. Este índice mide el nivel de especialización en el comercio internacional de bienes dentro de un sector en relación con el comercio internacional entre distintos sectores de la economía. En definitiva, muestra el grado de liberalización e integración de la economía en el mercado internacional. Este resultado puede variar entre 0 y 1, siendo que el de mayor especialización intraindustrial, el indicador se acercará más a la unidad. Y esta es nuestra fórmula para poder calcular nuestro índice. En este caso, para este cálculo decidimos utilizar 2 productos diferentes, que son los volantes y los amortiguadores. Nuestro resultado de Estados Unidos en los volantes nos dio 0.4737 y en los amortiguadores 0.6795. Esto quiere decir que Estados Unidos tiende a tener más especialización a los amortiguadores, dado que a lo que les comenté anteriormente, que la cifra que se acerque más al 1 es la que tiene mayor especialización. Por otro lado, en Canadá, en los volantes nos dio 0.3956 y en los amortiguadores 0.5637. Al igual que Estados Unidos, Canadá tiende a tener mayor especialización en los amortiguadores. Y bueno, con esto concluimos. Con los cálculos anteriores y las cifras mostradas nos damos cuenta que realmente se ha afectado a las exportaciones e importaciones, ya sea los cambios que se dieron del Telecán al Temec, y también se han presentado cambios debido a la situación económica por el COVID-19. Ha habido un descenso de las exportaciones e importaciones en este sector del 2019 al 2020. Y con esto concluimos. Si tienen alguna duda, háganlo saber. Coméntenla en la cajita de dudas, por favor.